Nuestro drama comienza con Anning, quien está preparando un delicioso desayuno y va a una cita a ciegas todo optimista. Por otro lado, Lone Haosian se está arreglando también para salir. Ella ve un auto estacionado y va a limpiarse los dientes viéndose con el vidrio de la ventana. Y ahí está el protagonista quien la ve y ella se siente toda incómoda. Él está en una importante reunión. Lo está convenciendo el socio de su padre a que una su empresa con otro grupo rival, pero el muchacho no quiere. Mientras tanto, ella tiene una cita. Y este otro muchacho se está poniendo coqueto con ella, cuando de repente ella entra en sus recuerdos, porque sí, puede ver los recuerdos de las personas, y ve que este es un Don Juan y pelea con este otro. Bueno, lo estaba pensando, solo comienza a hablar y pide bastante comida para que este la pague, finge irse al baño y se va de ahí. Y en el ascensor se encuentra con el galán. Ella empieza a tararear y él la ve creyendo que está loquita. El ascensor se daña, quedan los dos encerrados allí. Ella está toda asustada y cuando cortan la luz grita abrazándolo. Abren los mecánicos y él sale corriendo de esa loca. Le dieron ganas de vomitar, luego le dice que se aleje de él. El papá de él luego lo llama y cuando se ven le da un pequeño regaño por cómo trató a su socio. Ella también va donde su mamá y esta la regaña por haber arruinado su cita y llega el abuelo a defenderla. Ella sueña con encontrar al amor de su vida. Él, por otro lado, está con su amigo furioso porque una chica lo tocó. Resulta que si una mujer lo toca, él vomita. ¡Qué fobia tan rara! En la noche, el galán tiene una pesadilla. Al parecer unos chicos le hicieron daño hace unos 10 años. Al día siguiente, ella va a su trabajo. Es asistente de chef en un restaurante y allí conoce a la nueva gerente, quien es un poco odiosa con todos. Le van a cocinar un tal director Long y es, por cosas de la vida, es el mismísimo Lone Haosian. Su familia como que es dueña de ese restaurante. La otra chef lo ve y se derrite toda por él. Anning está limpiando y hace un desastre tirando toda la sopa que iban a servir. En ese momento llega el galán a inspeccionarlos. La ve a ella y se asusta todo. Luego en su oficina la despide del trabajo. Ella le dice que fue un accidente y ella le dice que si no la despide es por lo que pasó en el ascensor. Lee su memoria y se da cuenta de sus problemas. Hablan sobre eso y él le pregunta cómo sabe sobre sus cosas. Cuando llega su jefe directo, ella se va de ahí. Ella se va a ir del trabajo porque la despidieron y dice que antes de irse tiene que arreglar algo. Terminando así el primer capítulo de este interesante drama que se llama Entrar en tu memoria y lo encuentran completo aquí en YouTube. Entonces se pone a cocinar la sopa que derramó y le da a probar a todos los otros cocineros. Llega su jefe y le dice que convenció a Haosian para que no la echen del trabajo. Ella hace una comida para que la pruebe su dulce jefecito y a este le fascina porque sabe a la que le hacía su abuela. Él le pregunta cómo sabe ella sobre sus problemas y ella le confiesa que puede ver los recuerdos de la gente, pero él no le cree. Entonces ella le habla sobre que él no puede tocar mujeres y entonces él cree que fue su amigo que le contó todo eso. Entonces él se la lleva para ver si es verdad lo que dice. Ven en la calle una viejita que no recuerda dónde vive y ella la ayuda. La llevan a su casa junto a la policía y ahí estaba su familia esperándola. Él sigue sin creerle y ve que ella va a darle dinero a una familia pobre que estaba en la calle y él le dice que le va a dar otra oportunidad para que le demuestre que dice la verdad. Y se ponen a ver en el restaurante a las personas comiendo y ella empieza a hablar sobre la vida de cada uno de ellos. Y se da cuenta que ella anhela tener un amor tan bonito como el de las personas que están observando. Él le dice que le da una oportunidad para seguir trabajando allí, que le va a creer por un tiempo, pero que la va a estar observando. En realidad, el lugar donde ella trabaja es el restaurante Gran Hotel y Haosian es el jefe de todos. El amigo de él también es cocinero allí. Le dice que ama cocinar, por eso está ahí. Él recuerda que cuando era niño tuvo un accidente y sufrió de amnesia temporal. Debido a ese trauma no puede tocar a las mujeres y tiene preguntas sobre las personas que ven sus recuerdos. Así que llama a Lanning para que se vean. Le ofrece un aumento y todo lo que ella quiera si lo ayuda a recordar todo lo que pasó él en el año que él tuvo ese accidente. Quiere descubrir la verdad. Al otro día, la mamá le sigue peleando por ser soltera. Está frustrada porque quiere ver a su hija casarse. En el trabajo, el galán la ve y le dice que se van en la noche para empezar con lo que van a hacer y que por favor no use ropa excéntrica. Ella le dice que no se burle de sus sentidos de la moda. Llegan unos tipos a formar pelea en el restaurante, diciendo que la comida es horrible y la atención es pésima, y ella se da cuenta que son contratados por el grupo rival de su jefecito, así que se los dice. En eso, Haosian la escucha y trata de resolver la cosa con ellos de la forma más justa.
pidiéndole al chef que cocine lo mismo que les cocinó ellos dos para que las otras personas prueben y vean si es verdad o no lo que estos tipos dicen. A todo el mundo le gusta la comida y resuelven el problema con estos revoltosos. Entonces el galán piensa en usar la habilidad de ella en el mundo de los negocios. Luego va a una reunión con antiguos compañeros de escuela y se la lleva a ella como a su asistente. Ella los ve comiendo y está tragando grueso porque tiene hambre y él no le da nada. Luego entra un compañero y ella ve algo de lo que pasó esa vez del accidente. Descubre que lo querían secuestrar, pero como está enojada con el galán, no se lo dice. Está peleando con él y casi lo atropella un camión. Ella lo agarra para que no se hagan daño y a él le dan ganas de vomitar debido a su fobia. Después, ella habla sobre su infancia con su papá y él la mira todo interesado. En su casa él recuerda que unas trabajadoras estaban chismeando de ella, que se preguntaban por qué no tenía novio, que si le gustan entonces las chicas, y empezó a imaginársela en escenas con otras mujeres. Yo creo que ya le empezó a gustar la loca esa, pero aún no se da cuenta. Están haciendo un concurso de cocina con los cocineros del restaurante y ella lo hace muy bien y gana ese pequeño concurso. Su jefecito la mira todo orgulloso. Salen los dos y él va a comprarle mejor ropita a ella porque la que usa no le gusta. La que él escoge es la más cara y ella está toda apenada. Los papás de él se enteran que él está saliendo con una chica y se preguntan si ya está curado. Ahora Annie está furiosa con su amado porque se dio cuenta que él está usando para sus negocios y le dice que no lo quiere ayudar más. Después de decirle sus cosas, se va dejándolo el todo triste por las verdades que le dijo. Él frustrado va con el doctor para tratar de recordar y a pesar de sus mejores esfuerzos no puede. En el trabajo están todos comiendo y escuchando las indirectas entre la gerente y el chef. Ella describe a su hombre ideal y ese es este chef, pero los dos no dan su brazo a torcer y comienzan a discutir. Esto es como que van a terminar quedando juntos. El galán llama a su amada pero esta le cuelga la llamada. La espera cuando sale de trabajar y la sigue porque ella no quiere hablarle. Entra al metro y cuando unas mujeres lo tocan le da un ataque. Él se disculpa con ella y quiere que firmen un nuevo contrato. Ella lo piensa en su casa. Está preocupada por él y busca por internet si él es alérgico a las mujeres. Y va al día siguiente a buscarlo a su casa. Le lleva comidita. Él le pregunta si ha pensado en lo que le dijo. Ella se hace la durita y se va de ahí. Él la sigue. Ambos tropiezan por las escaleras y él cae encima de ella dándole sin querer queriendo una nalgadita a ella. Ambos quedan todos apenados por eso y ella se va corriendo de ahí. En ese momento él recuerda algo sobre el accidente y ella en la calle toda emocionada porque le tocaron por detrás. Él llega corriendo y le pregunta si ella vio los recuerdos de su compañero aquella vez que se reunieron y no le dice mucho yéndose de ahí. Él está sorprendido porque no vomitó cuando lo toca a ella por usted saben dónde y comienza a pensar en ella así todo románticamente. Lo perdimos. Ya se nos enamoró. Él sale con su amigo y se encuentran a la Annie con su amiga. El amigo de él está enamorado de la amiga de ella y nuestros protagonistas se miran todos incómodos por ustedes saben qué y empiezan a discutir como una pareja de casados. Salen de ahí y ella va furiosa a su casa porque él no la acompaña. Va a golpearse contra una moto y el galán la agarra para salvarla así todo romanticón y se quedan mirando los dos a los ojos tiernamente. En sus respectivas casas piensan ambos el uno en el otro, ya están enamoraditos. Luego él va a entregarle el envase donde ella le llevó comida y la escucha aconsejando a sus amigos sobre el amor diciendo que el amor verdadero no es una carga, sino saber compartir las cargas. Esas palabras le entran también en su corazón y medita en ellas cuando está solo en su oficina. Ella está meditando en sus amigos y en sus sentimientos cuando la ve su enamorado y le pide que suba al auto con él. Van a comer los dos y los llaman diciendo que la amiga de ella está enferma y en problemas porque debe un dinero a unos mafiosos y se lo están pidiendo y van con el amigo y resuelven todo por ella. Luego el amigo nota que caminan muy junticos los dos y cuando el galán la va a llevar a casa, para sorpresa de ella, le pide que se siente en el asiento delantero del auto junto a él. Ella va a hablarle a él y se desmaya porque entró en sus recuerdos. Lo ve cuando estaba hospitalizado y cuando ve a una niña enferma y se cae desmayado. Cuando despierta le dice que entró en sus recuerdos, pero justo en ese momento la llama la mamá y tiene que irse corriendo porque si no la regañan. En casa ella recuerda lo bien que se lo llevaba con su padre y que en ese momento no podía ver. Hay una boda de unos compañeros en el hotel y Annie los mira toda contenta. Pasa por ahí a Ocean y no deja de mirar su sonrisa. Ya su corazón le hace tucu 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 cada vez que la ve.
Hablan los dos y ella le dice que está celosa porque ambos padres de su amiga están vivos y quiso compartir muchas cosas con su papá antes de morir y no pudo. Bailan los dos y él le dice al oído que se ve muy bien cuando sonríe y ella pues se emociona toda. Y cuando despiertan al día siguiente están los dos en la misma cama. Estos como que hicieron cositas. Él se va todo asustado y ella grita porque no sabe qué pasó. Y se esconden porque iba el amigo de ellos dos a entrar a la habitación. Y mientras él desayuna con el amigo, ella está tratando de escapar de la casa. Y cuando ya llega a la suya, la mamá la está esperando. Le echa tremendo regaño porque no se quedó en la noche en su casa, si supiera lo que estaba haciendo. El galán está por otro lado feliz porque ya no es señorito. Ella está preocupada porque no recuerda nada. Él quiere escribirle pero no sabe qué decirle. Y su amigo lo llama justo en el momento en que le escribía que le extrañaba. Se entera que están juntos así que va con ellos. Se da cuenta de que ese mensaje se envió y no quiere que ella lo lea. Él está celoso porque sale mucho con su amigo y se lo dice. Parecen ya dos noviecitos. Él quiere hacerse responsable por lo que hicieron y le pide que se casen. Ella lo mira toda sorprendida y él le va a dar un besito pero el cinturón de seguridad no lo deja. El papá de él está feliz porque sabe que su hijo ya está enamorado. Ellos están en una discoteca con sus amigos y él sigue insistiendo que quiere casarse con ella y discuten frente a los otros dos, enterándose estos que ya hicieron cosita a los protagonistas. En casa, ella lee el mensaje que le había escrito y se sorprende por eso. La amiga le dice que por qué no lo intenta. Él en su casa se imagina que está con ella y se dio cuenta que está enamorado y eso le gusta. El hotel va a entrar en un concurso de cocina, pero el chef está con un brazo roto, así que le sugiere a Ocean que sea la enamorada que los represente. Después del trabajo la lleva a su lugar. Le dice su lugar secreto y ambos se dicen que se gustan así todos tiernitos y se dan un dulce beso. Bueno, se lo estaba imaginando él. En realidad, se le tira encima haciendo que ella se golpee la cabeza. Está muy nervioso el hombre, tienen hambre y ella prepara algo para comer. Y cuando al fin se está armando de valor para confesarle sus sentimientos, se va la luz y ella salta gritando a abrazarlo porque le da miedo la oscuridad. Ella le dice que cuando era niña estuvo ciega y después que murió su padre recobró la vista y que empezó a tener la habilidad de ver los recuerdos de las personas y la quiere usar para ayudar a los demás. Y en ese momento él le dice que está enamorado de ella y ahora sí le da ese beso que tanto deseaba. Ahora él es muy cariñoso con ella, no la quiere ni soltar, ya parece una garrapata. Él se ve con la mamá y esta lo presiona para que se case con otra muchacha. Él le dice que lo deje hacerse cargo de sus propios asuntos y discuten porque ella menciona lo del accidente que él tuvo como una pequeñez. Sale con su amada a comer en la calle y mientras que son cariñosos, alguien les toma fotografías. Van a la competencia de comida y se quedan en un bonito resort. Él la saca a pasear y pasan bonitos momentos juntos. Empieza el evento y ella cocina deliciosos platos pensando en su amado príncipe. La comida que hace se ve bien sabrosa y al juez principal le encanta. La felicita y todos están contentos. Por otro lado, le muestran las fotografías que les habían tomado a ellos dos a la mamá de él y esta está toda enojada porque es una simple chef y cree que todavía está enfermo. Los noviecitos están felices y se portan muy románticamente el uno con el otro. Hasta van a entrelazar sus lazos en un árbol del amor así todos cursis. Están en el auto hablando de cosas de novios y se entretienen tanto que chocan con otro auto. Menos mal que era del amigo de él y les dice que están en una relación. Y están en eso cuando llega otra chica, una amiga de la infancia de ellos dos, y ella se pone celosa porque ve que ellos estuvieron como enamoraditos cuando jóvenes y lo manda a hacer un ensayo de 20.000 palabras explicando por qué se portó mal. Más cómica. En el trabajo, él se disculpa con ella y esta le dice que hasta que no termine su ensayo no van a hablar. Y en su casa se pone a escribir el ensayo para complacer a su amada, pero copia cosas que vio en internet y ella se da cuenta de eso y lo manda a que sea sincero con lo que escribe. Por otra parte, la mamá de él manda a investigar a Anning. La mamá, como no sabe que tiene novio, le organizó unas citas ciegas. Por otro lado, la amiga de la infancia del protagonista se va a quedar en casa de él, todo porque la mamá de él se lo pidió para que se entrometa en la relación entre los protagonistas. Él habla con su amigo sobre el amor que siente por su amada, y detrás de la puerta los escucha la otra. Él junto con su amigo le dicen a Anning que la otra está en casa de él, así que se fueron a quedar en un hotel para que ella y la amiga no piensen mal de ellos. Él en su oficina tuvo un ataque y recuerda algo más. Se siente culpable por lo que le pasó a una muchacha durante el accidente que tuvo en su niñez.
y a ella la llama la suegrita para que se vean. La vieja quiere darle a entender que quiere que la esposa de su hijo sea la otra, y nuestra protagonista no se le calla y la pone en su sitio preguntando si alguna vez se ha preguntado qué es lo que quiere su hijo, o si se ha esforzado por tan siquiera entenderlo. La pone en su sitio y se va de ahí. Va donde su amado y le da un bonito abrazo. Hablan y ella entra en sus recuerdos. Ve que el accidente fue porque le estaba defendiendo a alguien y dos muchachos empezaron a golpearlo. Y ve que una chica le echó la culpa a él, la chica que él estaba defendiendo. Pero no entiende qué pasó entre el momento en que él estaba inconsciente y despertó en el hospital. Y cuando despierta, le dice que él no fue el culpable de lo que pasó esa vez. Él le dice que tiene miedo que ella lo deje. Y ella le responde que confíe en él. Y él pues le da un dulce beso en la frente. Los dos quieren ahora saber toda la verdad sobre lo ocurrido aquella vez. Luego, el papá va a hablar con él y le dice que quiere conocer a su novia. Y a Ocean se sorprende porque ve que su padre lo apoya. Ella va a sus citas ciegas y el muchacho resulta ser el hombre que ella siempre había soñado para ella. Por otro lado, la otra muchacha, que se llama Ángel, le pide al galán que necesita hablar con él y llegan al lugar donde está la Nina en sus citas ciegas y pues se sientan los cuatro. El galán está bien celoso porque ella dice que son compañeros de trabajo y más cuando el otro dice que ella va a ser su futura novia. Quedan los dos solos y comienzan a discutir como niños. Él la agarra y se la lleva a su auto. Ángel va a la oficina del galán y le dice que regresa a Estados Unidos y que espera que sea feliz con Anning. Luego le pide un abrazo de despedida y que sean siempre amigos. Por otro lado, la mamá de él habló con la protagonista y le dijo que él era muy rico, que si ella pensaba que ese mundo era para ella, y quiere ofrecerle dinero para que se aleje de Ocean. Y está triste pensando en todo lo que le dijo la vieja esa, y se va sola al karaoke a liberar todo lo que tiene por dentro. Se ven y ella se entera que Ángel se va y se siente más liberada porque no tiene competencia. En su casa, Anning saca la misma pulsera que tenía la chica en los recuerdos de su amado. No entiendo, ¿es ella la muchacha a quien él defendió? Al día siguiente, va a visitar con su familia la tumba de su padre y de otra chica. ¿Qué es esto? ¿Ella tiene una hermana que murió? ¿Esto acaso tiene que ver con lo que le pasó a su amado? Son muchas preguntas que necesito que se respondan pronto. Sigamos con el drama que cada vez se pone más interesante. El galán está hablando con la mamá y discuten. Él le pide que deje a su enamorada en paz y que permita que estén juntos. La vieja lo quiere chantajear diciendo que si se aleja de la muchacha, le dará un proyecto por el cual él ha luchado durante tantos años, y él furioso se va de ahí. Igual la vieja se reúne con otra familia rica para que la hija de ellos se case con Ocean. Él va donde su amada y le pregunta por qué no le dijo que había hablado con su madre, que confíe en él, y ella le responde que no se preocupe por eso, que ya le dijo lo que pensaba y sentía, y se dan un lindo besito. Ahora ya tiene náuseas mientras se cepilla, y se asusta toda porque cree que está embarazada. También está preocupada porque vio que la mamá de su mejor amiga tiene una enfermedad terminal, y su amiga no lo sabe. Luego va al médico y cree que está embarazada, pero la doctora le dice que está enferma y que se cuide porque está en la edad perfecta para quedar embarazada. Ahora está confundida porque se siente mal porque no está esperando un bebé y recuerda lo que hizo con su amado esa noche, que en realidad no hicieron nada. Siguen siendo señoritos los dos. Él está furioso porque ella no le responde sus mensajes ni llamadas, así que le regala un iPhone y además anuncia ante todos los compañeros y colegas que la ama y que son noviecitos. En la noche, él la lleva a casa y pasa por ahí la mamá de ella y Anning se asusta toda y se esconde para que no la vean. Ella está hablando con su amigo y aparece otro muchacho, un tal William, y al parecer fue muy cercano a ella y está enamorado de ella. Y como por cosas de la vida, es hermano de la muchacha de la familia rica que la suegrita quiere casar con su amado y la lleva a un bar donde él canta. Y el galán va con el amigo porque saben que está ahí y se le declara a Nina enfrente de su novio. Ella le dice algo al oído y le da un abrazo. El galán no se aguanta y va a buscar pleito. Y salen todos golpeados. Ella le dice que rechazó al otro y los regaña por pelear así. Y ellos dicen que lo hicieron en el nombre del amor todos orgullosos. Ella le pide entonces que se disculpe con el otro,
pero él está todo orgulloso y no quiere hacerlo, y está sufriendo porque su amada lo está ignorando. Entonces va a casa de ella con regalos y un ramo de flores, y se les presenta a la mamá y el abuelo como el novio de An-Ning, y los entrevistan porque también está el amigo de él con su novia. Él se pone nervioso y comienza a decir que ellos están prácticamente casados. La mamá y el abuelo se van de ahí haciéndose los bravos, pero se van a celebrar. La otra vieja se entera que Ocean se peleó en un bar y se enfada más de lo que está siempre. Así que días después va donde la familia de An-Ning. Le dice que ambos no son compatibles debido a que él es rico y ella pobre. Hasta le ofrece dinero para que se alejen de él. Entonces la mamá de ella se pone furiosa y la corre de su casa. Y dice que no quiere volver a verlo tampoco al galán. Ella ve que quieren secuestrar a su jefe de cocina y se va a defenderlo, pero la golpean y se la llevan también. Por ahí anda la otra rival de ella, la hermana de William, que quería hablar con ella, y ve cuando se la llevan, así que llama a su hermano para decírselo. Por otro lado, el galán está peleando con la mamá por lo que hizo en la casa de la amada. Dice que ella es su vida y que va a luchar por ella. Él y el amigo se enteran que An-Ning está en problemas y se van a buscarla. Van preocupados con la policía y aparecen los rivales a ayudarlos también. Quieren hacerle daño a los secuestradores a ella. El jefe trata de ayudarla, pero lo terminan hiriendo entre varios. Lo dejan abandonados porque era una venganza personal contra el jefe, y llegan la policía y sus amigos a rescatarlos. Ella se golpeó fuerte la cabeza y está en estado crítico. Están todos preocupados por ella. Ocean se siente impotente porque piensa que no la cuidó lo suficiente y se queda cuidándola en el hospital. Ella despierta y está feliz al verlo ahí junto a ella, y además le da su comida en la boquita y se da cuenta de que no puede ver nada. Luego, en casa de él, le dice a su amado que desde que despertó del coma ya no puede ver los recuerdos de las personas. Luego la mamá y el abuelo de ella le piden a él que corten con esa relación. Él les dice que no le presten atención a su madre y que está bien enamorado de ella, que desde que está con An-Ning ha aprendido a ser una mejor persona, y les dice que está dispuesto a renunciar a todo por su amada. Entonces lo ponen a hacer oficio en la casa para ponerlo a prueba. En la noche le hablan sobre la hermana que falleció. Cuando murió, le donó las córneas a An-Ning para que pudiera ver, y lo emborracharon. Él se queda dormido en el sofá y la suegrita le toma fotografías toda orgullosa de su yerno. En la noche, los enamorados hablan sobre la hermana de ella. Le dice que murió hace 10 años y que se despidió y nunca más volvió. Resulta que ella misma se mató saltando de un edificio y que había dejado una nota pidiendo que le donaran sus córneas a ella, y que su papá, cuando se enteró, le dio un infarto fulminante, y cuando ella se enteró de todo eso, empezó a tener su habilidad para ver los recuerdos de otras personas. Al día siguiente, estaban todos desayunando cuando llega el papá de él a verlos. El señor sí es amable y quiere que la dulce parejita se case. Hay un problema en el trabajo porque al parecer un cliente se intoxicó y las acciones de la empresa empiezan a caer debido a la mala publicidad, y la familia del cliente quiere tomar acciones en contra del hotel. Él está trabajando duro para resolver eso, y llega el papá a darle todo su apoyo y además a decirle que ya organizó la fecha de su matrimonio con la familia de An-Ning y que tienen que anunciarlo en la junta directiva de la empresa. El galán está muy feliz por eso. En la cocina todos están preocupados porque no llegan clientes y quieren saber la causa por la cual el cliente se intoxicó. Llegan 2 clientes nuevos y se sorprenden por la amabilidad de todos en el hotel. Lo publican en las redes sociales y muchos más clientes empiezan a llegar. Ella llega a su casa y está preocupadita por su galán, por los problemas que está afrontando. Él, por su lado, se está reuniendo con su rival en los negocios. A pesar de ser enemigos, ambos se admiran mutuamente debido a su tenacidad, así que deciden trabajar juntos. Resuelven el problema del cliente que se había intoxicado. Resulta que la noche anterior había comido carne de burro y junto a otras cosas le causaron mucho daño a su estómago, y el hotel ni el restaurante tuvieron nada que ver. En la junta de accionistas, el papá anuncia el matrimonio del galán y Ocean anuncia la cooperación con su empresa rival, y todos están contentos y felices. Es la cena de Año Nuevo y ellos tienen como costumbre darle comida gratis a la gente pobre. Hacen un gran banquete para ellos y llega también William y su hermana, más el que era rival a los negocios de galán, a comer allí. Están muy ocupados en la cocina y el abuelo de An-Ning llega a ayudarlos porque era muy buen chef en su juventud. Están cenando todos y llega galán con un ramo de flores. Da un pequeño discurso a todos los invitados. Va hacia su enamorada y le declara su amor, y arrodillado le pide matrimonio. Ella llora toda emocionada y le da el sí que tanto deseaba.
La mamá de él también los estaba viendo de lejos y no quiso interrumpir. Días después, ella está caminando y se comienza a sentir mareada y nota que llegó su don de ver los recuerdos de las otras personas, pero luego se da cuenta que no es como antes, ya no lo puede hacer cuando ella quiere. Los enamorados van a casa del papá de él y ella ve que el señor sufrió mucho cuando se divorció de la mamá del galán, así que cuando salen, Annie le pide a su novio que vayan a visitar a su suegra. Habla en privado con ella y le dice que el suegrito está enfermo y que él siempre la ha extrañado, que lo que han vivido ambos son puros malentendidos y es hora de dejar el orgullo atrás y estar juntos de nuevo. Resulta que ella lo vio durmiendo con otra y por eso se separaron, pero al parecer fue un gran malentendido. Annie habla con su novio. El galán cree que está hablando de la vez que pensaron que habían hecho cositas y ella de que quiere alquilarles una suite de lujo a los padres de él para que se encuentren ahí, así que piensa que es ella quien quiere hacer cositas con él. Él está todo emocionado imaginando tener una noche de pasión con su amada y ella llega. Él quiere ponerse coqueto, pero llegan los padres de él. Ocean no entiende nada. Los suegros al fin hablan y abren su corazón. El señor dice que tiene un tumor maligno. La señora está muy preocupada por él y él le dice que su mayor deseo es pasar sus últimos años de vida junto a ella y a su hijo. Y después la suegrita se pone a cocinar con la enamorada y comen todos juntos como una familia. Él le compra ropita y le dice a la vendedora que es para su esposa. Él se entera que su amada va a un club de cosplay junto a sus amigas y va con su amigo y el jefe disfrazados para ver cada uno a sus amadas que están ahí. Y cuando se ven todos se divierten. Días más tarde, el galán la lleva a montar caballo y luego ella va a una pastelería y se encuentra unas amigas de antes y estas se burlan de ella por estar todavía soltera, pero la boba no les dice que tiene tremendo galán. En eso, Ocean también pasaba por ahí y quiere comprarle unos dulces postres a su princesa. Él las escucha a las otras y se va a defender a su amada y las humilla a todas muy amablemente y le dice a ella que le duele que ella no diga que es su prometida. En la noche, ambos hablan y se disculpan, él por presionarla y ella por ser tan discreta con sus cosas. Le dice que tiene que hacer un viaje de negocios y cuando vuelva van a hacer una fiesta para anunciar ante la sociedad su compromiso. Ella entonces se va a clases de baile con su amiga para hacerlo bien en la fiesta. Ya es el día de la fiesta y ahí está el galán esperando a su amada y ahí llega ella como toda una princesa. Él la ve todo enamoradito y ella le pide ante todo que sea su hombre. Él se alegra por esa confesión tan particular y juntos bailan mientras todos los ven. Van con sus amigos a pasar unos días en una cabaña para relajarse un poco antes del estrés de la boda. Se ponen a jugar juegos de mesa y cada vez que los hombres pierden, estos beben una copa de licor. Él tiene un ataque y ella le pregunta si aún quisiera recordar eso que vivió, así que entra en su memoria. Él fue a defender a una muchacha y luego lo golpean fuertemente. Annie luego ve que la muchacha que su galán quería defender era su propia hermana. Escucha cuando los otros muchachos decían que aparentemente solo él podía tener una cita con la muchacha y luego cuando su hermana gritaba que lo odiaba a él y cuando despierta y vuelve a la realidad lo mira a él con cara de asco y no quiere que se le acerque. Él también lo recordó y se va de ahí, se monta en su automóvil y maneja a toda velocidad llorando por todo eso. Ella también corre triste y confundida y llora fuertemente recordando a su hermana. Él bebe en su casa porque siente que le hizo mucho daño a su amada. Annie va a la tumba de su hermana y luego a la oficina de su enamorado toda triste y le deja ahí una nota y el anillo de compromiso. Él llega y lo ve todo muy triste también. Ella también renuncia a su trabajo. En su casa, ella no quiere decirle a nadie lo que pasó entre ella y el galán. Ella está caminando triste viendo vestidos de novia y recordándolo a él. Y Ocean la ve y la llama pidiéndole que hablen. Ella es muy dura con él y le dice que no quiere volver a verlo más nunca y cuando se va, él solo le dice que se cuide todo triste. Ella llora desconsoladamente mientras él observa de lejos. Están las dos familias organizando la boda cuando llega Annie y le dice que no se van a casar y todos quedan sorprendidos por esa noticia. El abuelo va a hablar con el protagonista, le dice todo lo que ha sufrido ella en su vida. Él solo le dice que lo siente mucho y que no es bueno para ella. William llega y le invita a viajar con él para que no se sienta mal. Y por otra parte, el galán se va del país para ayudar con la operación de su padre y también para olvidarse de su amada. El lugar a donde la lleva William es el mismo resort donde la llevó el galán para el evento de cocina en el que ella participó y él recuerda todos los momentos junto a él. En la noche, le llevan una comida a su cuarto y ella cree que fue el galán quien se la envió. Llama al amigo de ellos.
y este le dice que su enamorado va a viajar al extranjero y quizás no regrese. Cae una tormenta y ella se cae. Aparece corriendo a Ocean para ayudarla. Resulta que él también estaba ahí para recordarla cuando ella llegó con William. Le da un ataque cuando ella le está devolviendo la chaqueta y cae desmayado. Ella se queda cuidándola en la noche porque está ardido en fiebre, y al día siguiente ella se quiere ir de ahí y vuelve a su casa con su mamá. Ella está triste bebiendo y sueña con su padre. Este le dice que el destino la unió a ella con Josian, que no luche sola. El galán la observa triste desde lejos y la lleva a su casa. Cuando despierta, la mamá le dice que lo vio muy preocupado por ella y que no está bien. Ve que está sufriendo mucho. Luego le comienza a hablar sobre el amor y los sentimientos y Annie se queda meditando en todo eso. Ella piensa y va con él porque quiere saber qué fue lo que en verdad pasó entre él y su hermana. Le dice que si él fue el culpable, terminarían para siempre, y si ocurrió el milagro y él no tuvo nada que ver, volverían como pareja, y entra en sus recuerdos. Él estudiaba con la hermana de ella. Esta se enamoró del galán, y en un momento él conoció a Nin y fue muy amable con ella. Ella era ciega en ese momento y no paraba de hablar, y ella hasta lo invitó a comer helado. Él estaba muy pendiente de ella. Él quería ayudarla también con su operación para recuperar la vista, y hablaba con la hermana siempre preguntando por ella. Un día, esta le deja una carta en su escritorio invitándola a verse en el bosque. Él va y ahí es cuando lo golpean a él y a la hermana de ella. Eran esos chicos malos quienes les habían tendido una trampa. En el hospital, ella ve cómo murió su hermana y su familia estaba llorando muy triste. En la realidad, ella se pone enferma y él va a llevarla al hospital. Les dice el doctor que no va a recuperar la conciencia. ¡Qué trauma para el pobre Ocean! Volvamos a sus recuerdos. Luego del accidente, él no recordaba a Nick. Pregunta por la chica del bosque, pero no la encontraron, y sus padres lo enviaron al extranjero. Y ve cuando él se entera que sus padres se están divorciando y la mamá se va de la casa. Y ve también lo que había pasado hace poco, que le habían dicho a él y a los amigos que ella estaba a punto de morir. Así que busca la forma de salir del mundo de sus recuerdos para despertar de nuevo. Ve cómo él llora cuidándola. Ella recuerda por su lado cuando se enteró que su papá y su hermana fallecieron, el dolor tan grande que sintió en su corazón. En la realidad, el galán les cuenta al abuelo y la mamá de ella lo que pasó con su hermana y que él es el culpable de su muerte. Y estos furiosos y con todo el dolor le piden que se vaya de ahí, y él sufre muchísimo por todo ello. Se arrodilla y no quiere irse de ahí. Él se siente muy triste porque cree que por su culpa la cuñada falleció y Ning está a punto de perder la vida también. La familia de ella también es muy dura con él. Sin embargo, los amigos de ellos quieren hacerlos entrar en razón y hablan del amor tan grande entre estos dos. El galán hace una conferencia de prensa y dice que renuncia a todos sus cargos, sorprendiendo hasta a sus propios padres. El papá lo llama furioso y el galán le dice que Anine está enferma y quiere dedicar todas sus energías en cuidarla, y luego habla con la suegra diciéndole que dedicará toda su vida a cuidar de su amada, y lo cumple. La cuida día y noche, siempre está con ella y le pide a la familia de ella que le permitan casarse con su amada. Hasta los padres de él van a verla al hospital. En eso, ella tiene un ataque y le dicen que tienen que prepararse para lo peor. Ocean va a la tumba de su cuñada y habla sobre el amor tan grande que siente por su princesa, y que a pesar de que ella esté muy enferma, él hará todo lo posible porque se recupere. La lleva al extranjero para que la vean los mejores médicos, y en el aeropuerto, después de que todos sus amigos y colegas le hablaran desde el corazón porque era muy querida, ella despierta y llorando le dice a su amado que no puede vivir sin él, y ya están felices los dos y comen todos junto a sus familias, todos contentos y felices. Ya ella se la lleva bien con la suegrita, quien la quiere muchísimo y estuvo muy preocupada por ella cuando estaba enferma. Van a visitar las tumbas del papá y hermana de ella y deciden dejarlo todo atrás para vivir juntos como una pareja feliz y estar unidos por siempre, acabando así este tierno y romántico drama que nos sacó unas cuantas carcajadas y nos hizo llorar a moco suelto. El drama se llama Entrar en tu memoria y lo consiguen completo y subtitulado aquí en YouTube. Tiene 24 capítulos de entre 35 y 45 minutos cada uno, y les digo una cosa, se van a arrepentir si no lo ven. Excelente historia de amor entre dos personas de mundos completamente diferentes, pero que tenían algo en común y luego descubrieron con el tiempo.
y que al final los va a dejar con el corazón así todo arrugadito. Los invito a apoyar este canal dándole like a este video y suscribiéndose activando la campanita. Además pueden escribir también en la caja de comentarios si ya vieron esta historia o han visto historias similares para después hacer resúmenes de estas también, porque son la clase de dramas que más me gustan y disfruto. Y recuerden, los verdaderos recuerdos no están en las fotos, sino en el corazón. Bye bye.